Cuéntale a todos tu testimonio. Hola, nosotros somos Soldados del Fuego y queremos contarles a todos nuestro testimonio misionero. En Semana Santa iniciamos nuestro viaje misionero, nuestro primer viaje misionero. Ya el Señor nos había hablado sobre hacer misiones y estaba en nuestro corazón, pero finalmente esta fue la oportunidad para iniciar algo que vamos a continuar hasta que el Señor nos recoja. Y queremos contarles la experiencia que tuvimos en San Roque, Chocó, donde sabemos que muchos de ustedes, todos, nos cubrieron en oración y estuvieron pendientes de todo lo que vivimos. Bueno, y para los que no saben qué es Chocó, Chocó es un departamento de Colombia, porque como saben pues somos colombianos, y es uno de los más vulnerables de nuestro país. Es donde hay escasez de agua, donde aún no ha llegado el agua potable, donde hay mucha pobreza, donde hay mucho maltrato, donde hay mucho crimen, donde hay mucha injusticia. Y bueno, de hecho la llaman incluso hasta el África pequeña, porque es una región pues donde abunda la raza negra. Así es. Pues desde el lugar donde nosotros vivimos es un viaje por tierra de 20 horas aproximadamente. Pero nosotros no solamente íbamos a llegar a Quibdó, que es la capital de Chocó, sino que nos íbamos a dirigir a San Roque. Para llegar a San Roque tocaba subir por el río Atrato. 8 horas aproximadamente. Nosotros realmente nos demoramos para llegar 9 horas en este bote. Y fue un viaje bastante largo. Nos desviábamos por el río Eté, un río que estaba seco ya que no había llovido mucho. Tenía agua, pero las condiciones para subir eran mucho más complejas ya que el bote iba muy pesado por la cantidad de personas y las ayudas humanitarias que llevábamos. Pero llegar allá realmente fue un reto yo creo que para cada uno de nosotros, para cada uno de los que estuvimos allí, un reto que cambió nuestras vidas por completo. Fuimos acompañados de una agencia misionera, respaldados por ellos. La agencia se llama Kairos. Fuimos aproximadamente 40 personas, incluyendo las personas que dirigían el bote. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hace uno 8 horas en un bote? Y queremos mostrarles los siguientes videos. Dentro de las montañas la gente se está muriendo y yo como un misionero de ellos estoy huyendo. Guárdame, Señor, de no volver a caer en ese pecado egoísta. Debo salir de la ciudad. No podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. No pueden creer. Y bueno, después de estas 9 horas de trayecto, finalmente vimos San Roque. Y lo más impresionante y lo más impactante para nosotros es que todas las personas nos estaban esperando. San Roque es un pueblo más o menos de unas 300 personas. Y verlas todas, incluyendo los niños, cómo estaban ansiosos por recibirnos, como lo primero que hicieron fue, ¿cuál es su maleta? Venga, yo se la llevo, venga, yo lo subo. Como empezamos a ver que esos niños de 12, 13 años eran más fuertes incluso que uno y que estaban siempre dispuestos a ayudar. Definitivamente llegar a San Roque fue un momento muy emotivo. Ver, como decía Gigi, a todas las personas allí reunidas, en especial a los niños, fue de verdad una experiencia que cambia tu manera de ver la vida. Estas personas, más que por las ayudas que llevábamos,
nos estaban esperando porque deseaban escuchar el mensaje de Dios. Y es algo que ciertamente nos impacta porque vemos cómo es la predicación en la ciudad. Toca ir, toca buscar, a veces casi que toca como obligar a la persona para que te escuche, pero allá saber que hay gente que te está esperando porque está deseosa de recibir la palabra de Dios, yo creo que es algo que definitivamente no estamos acostumbrados a ver y que rompe un esquema y un paradigma a pesar de ser personas que no tienen las comodidades que nosotros tenemos. Llegamos a ese lugar y no solamente recibimos el cariño, el abrazo, la ayuda, el servicio de estas personas, sino que además nos tenían una comida para las 40 personas que íbamos allí, que por cierto, pues llegamos con mucha hambre porque eran muchas horas sin comer nada. Pero en ese momento se nos olvidó el cansancio, se nos olvidó lo duro del trayecto y nos centramos en ver la bendición de esas personas llenas de ansias por escuchar el mensaje del Evangelio y sobre todo el amor tan grande que te dan sin conocerte. Lo que hicimos esa noche fue comer, arreglar nuestras carpas, arreglar donde dormían las mujeres, donde dormían los hombres, instalarnos en San Roque. Bueno, ¿y cuál era el propósito de nuestra visita? No solamente San Roque, sino también 2 comunidades indígenas, las cuales nunca habían recibido una visita y las cuales nunca habían escuchado el mensaje de Jesús. Son comunidades indígenas en Veras, que no hablan el español, lo entienden, pero no lo hablan. Una quedaba 2 horas y media aproximadamente camino por la montaña de la selva. Y uno dice, ay, qué chévere, qué extremo, pero literalmente teníamos que agarrarnos de las raíces de los árboles, teníamos que enlodarnos, teníamos que coger tierra, teníamos que incluso algunas veces arrodillarnos para poder subir, porque si nos soltábamos caíamos al abismo. Fue una de las cosas más... ¿cómo decirlo? Más retadoras que tuvimos que atravesar. Y digamos que más difíciles también de la misión, porque literalmente estábamos exponiendo nuestra vida, porque como les decía, no teníamos un equipo de seguridad, no habían arnés, no habían cascos, no teníamos absolutamente nada, definitivamente, y lo que decía Gigi era soltarnos y era caer al abismo. Y no solamente era eso, sino la cantidad de personas, porque no solamente éramos los 40 de la misión, sino que los muchachos de San Roque, que fueron una bendición total para nosotros, pues nos guiaron y nos ayudaron a subir esa tremenda loma. Nos soltaron nuestra mano y de verdad que ellos fueron ángeles que Dios puso, porque pues la verdad daba miedo, era algo bien tremendo que nunca habíamos hecho y daba miedo en algún momento que tu pie resbalara, que te cayeras. De hecho muchos tuvimos resbalones, tuvimos caídas y nos encontramos al borde del abismo, pero el Señor siempre estuvo allí guardándonos y proveyendo a esas personas tan increíbles que no soltaron nuestra mano ni de subida ni de bajada. Definitivamente ahí vemos cómo se cumple la palabra de el Señor enviar a sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. A mí me impactaba porque la mayoría eran niños jóvenes y aún a nosotros los hombres nos ayudaban y decían, vengan, dennos la mano, y de un solo jalón literalmente nos mandaban como si fuéramos cuales bultos, pero la fuerza que tenían de verdad era impresionante. Sin esa fuerza no hubiésemos podido subir esa montaña. Y es admirable también porque muchas de las personas que iban con nosotros iban enfermas, muchas con problemas en la rodilla, otros con problemas en la columna, que se dificulta aún más. Tras de que subir la montaña es difícil, pues en esas condiciones peor. Pero aún así, el Señor fue su fuerza y allá fuimos todos y nos devolvimos todos y dimos el mensaje de Dios. Llegamos a esa comunidad, presentamos una obra de teatro de la vida de Jesús muy completa. Gracias a Dios tuvimos intérprete y en cada escena se paraba y él transmitía a la comunidad lo que se estaba haciendo, y también tuvimos oportunidad para estar con los jóvenes, con los niños, con las mujeres, cada grupo con las personas a las que iba y todos recibieron el mensaje de Jesús y sobre todo nos dijeron algo que
nos queda en el corazón y es: queremos que sigan viniendo. Queremos que la gente se acuerde de nosotros así como ustedes se acuerdan de nosotros. Y abrieron las puertas a Jesús, a que Jesús entrara en sus corazones, y eso fue para nosotros lo Mejor más, paga, definitivamente. lo más Mejor recompensa. importante, sí, la mejor paga, la mejor recompensa, y fue algo maravilloso. No, y una de las cosas también que más me impresionaba era cómo el Evangelio no tiene límites y cómo Dios no tiene límites. Cuando llegué ahí yo dije, en serio hay vida en este lugar tan recóndito y tan, o sea, Escondido. de verdad no hay señal, no habían baños, las casas obviamente pues no son las casas como nosotros vemos, sino ellos están en unas chozas, y yo decía, ¿cómo estas personas viven del plátano, del cultivo de los plátanos, su único sustento? Y ver cómo el Evangelio trasciende. A lo largo de nuestra vida han llegado muchas personas que han dicho, pero ¿será que el Evangelio sí llega hasta lo último de la tierra? ¿Será que antes, en tiempos como de Cristóbal Colón, en tiempos del descubrimiento de América, predicaron a esas tribus indígenas, predicaron a esos españoles? Y saben, ese día pude comprobarlo que sí, que el reino de los cielos no tiene límites, que Dios no tiene límites, que llega hasta el lugar a lugares desconocidos, donde nosotros ni siquiera somos conscientes de que hay vida en ese lugar. Hay una palabra en la Biblia que dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas nuevas. Y de verdad que lo entendemos, y volveríamos mil veces, volveríamos a hacer el esfuerzo de subir y de bajar, lo haríamos, porque el amor de Jesús llega hasta esos lugares donde el gobierno no llega, donde las personas no llegan, también porque es muy peligroso. Pero el Señor nos llevó hasta allá, y sobre todo ver el amor de Jesús impreso en el corazón de cada niño, de cada mujer, de cada persona, de cada hombre, para decirles: yo también morí por ti. Tuvimos la oportunidad también de ir a la segunda tribu indígena, pero ya esta no era por la montaña, eran 3 horas más subiendo el río Bete por bote. Y realmente estas 3 horas, cuando vas con el anhelo y el deseo de predicar a Cristo en un lugar donde nunca han escuchado de Él, se vuelven 3 horas en las que meditas realmente en hasta dónde estoy dispuesto a incomodarme por llevar el Evangelio, hasta dónde estoy dispuesto yo realmente a entregar mi vida por amor a Cristo. Llegamos a esta tribu y pues la verdad el cuadro con el que nos encontramos fue un cuadro donde los hombres de la tribu estaban tomando pues sus bebedizos que ellos hacen, su cultura, y la mayoría de ellos estaban borrachos. Las mujeres estaban allí con sus niños. Muchas estaban desnudas, no tenían ropita. Pero llegar a este lugar realmente fue ver la mano de Dios. Porque donde vemos escenarios donde el pecado sobreabunda, es que la palabra dice: allí sobreabundará la gracia. Gracias a Dios pudimos presentar la obra de Jesús que teníamos preparada: vida, muerte, resurrección. Y fue realmente muy tremendo, porque al final de todo, luego de hacer las actividades, entregar las ayudas, un hombre de esta comunidad se acercó a uno de los muchachos del equipo y le dijo: yo quisiera que vinieran pues en su idioma, que más o menos le entendíamos. Sí, era difícil hablarle a la comunidad anterior que teníamos traductor, pues en esta no teníamos traductor, y contábamos con que no entendían mucho el español. O sea, solamente habían como 3 hombres de esa comunidad que lo entendían. De resto, las mujeres no entendían absolutamente Ni lo nada, hablaban, ni ni los Entenderlos niños. a ellos era Entonces un también reto. dirigirse y sobre todo presentar a Jesús, porque una cosa es tú salir a hablarle a alguien a la calle de Jesús, que obviamente sabe quién es, que ha visto películas de Semana Santa, que su abuelo le ha hablado de Dios, que conoce la iglesia católica, bueno, conoce muchas cosas, pero llegar a una tribu donde tú le preguntas: ¿sabes quién es Jesús? Y que ellos te digan no. Sí, o sea, ni siquiera tenían idea de quién le estábamos hablando. Pero fue impresionante, porque dentro de la obra habían partes donde nos tocaba entonar una canción, una adoración. Y al final este hombre se acerca y dice: yo quiero que vengan para que me enseñen esas canciones, porque ya no quiero seguir siendo un borracho. En ese momento, wow, es, como decíamos, es la mejor recompensa, y decimos: si solo sería por él,
vale la pena esas 20 horas en tierra, vale la pena esas 8 horas en bote, vale la pena subir 3 horas más por el río, vale la pena aún llegar allá enfermos, cansados, con hambre, bueno, tantas cosas, pero de verdad que en cada lugar que llegamos, por ejemplo en esta tribu, realmente ese hombre fue nuestra recompensa, fue decir, no es en vano lo que se está haciendo, hay un fruto y el Señor nos los permitió ver. Nos decían, Mamá. yo quiero que tú seas mi mamá. Y no, era hermoso ver a los niños haciendo la cruz y ya va a empezar el culto. Y pasaban las horas y no comíamos, pues, y nos dolían terriblemente los pies. El calor era bastante agotador. Es algo que no se puede describir.